En tiempos antiguos, cuando Israel aún luchaba por encontrar su camino en un mundo lleno de opresión, un hombre humilde, Gedeón, fue llamado a liderar una nación rota. Su historia es una de dudas, miedo y valentía, una de cómo la obediencia a Dios puede transformar lo imposible en algo real. Israel vivía bajo el yugo de los madianitas, un pueblo despiadado que saqueaba sus cosechas y destruía todo a su paso. Los israelitas, aterrorizados, se escondían en montañas y cuevas, sin esperanza de liberación. En este panorama de desolación, Gedeón, hijo de Joás, se encontraba escondido en un lagar, trabajando para salvar lo que pudiera de la cosecha, temeroso de ser descubierto por los enemigos. Gedeón no era un guerrero, ni un líder, ni alguien que hubiera destacado entre su pueblo. De hecho, él mismo se veía como el más pequeño de su familia, la cual, a su vez, consideraba la menos importante de la tribu de Manasés. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Mientras Gedeón estaba en su tarea cotidiana, un ser inesperado apareció frente a él. Un ángel del Señor se le acercó y con voz firme pero serena le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón se sintió confundido. ¿Valiente? Él que se escondía por miedo a los madianitas. ¿Cómo podía ser él el elegido para algo tan grande? Con voz vacilante, Gedeón le preguntó al ángel: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué hemos caído en manos de nuestros enemigos? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron?» Las dudas invadieron su mente, pero el ángel fue claro: «Ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de los madianitas». A pesar de las dudas y el miedo, Gedeón escuchó un llamado que parecía imposible de aceptar. Pero aún así, necesitaba una señal de Dios para poder creer que de verdad había sido elegido. Con el corazón lleno de incertidumbre, Gedeón preparó una ofrenda para el ángel, un cabrito y pan sin levadura, y los colocó sobre una roca. Luego esperó, en silencio, con la esperanza de recibir una señal divina que confirmara lo que parecía un sueño. Fue entonces cuando algo asombroso ocurrió. El ángel extendió su bastón y en un abrir y cerrar de ojos, un fuego surgió de la roca, consumiendo la ofrenda por completo. Gedeón, aterrorizado, entendió que realmente había estado en presencia de un mensajero de Dios. Tembloroso, se postró y supo, sin lugar a dudas, que debía aceptar la misión que le había sido encomendada. Pero el desafío estaba lejos de terminar. Esa misma noche, Dios le dio una orden a Gedeón. Era una tarea difícil, una que implicaba enfrentar su propio hogar y destruir lo que su propio padre había levantado: el altar de Baal, el ídolo que muchos israelitas adoraban en ese tiempo. La idolatría había invadido el corazón del pueblo, y Gedeón debía dar el primer paso hacia la restauración de la verdadera adoración. A pesar de su miedo, Gedeón obedeció, pero lo hizo en secreto, sabiendo que al amanecer el pueblo lo rechazaría por lo que había hecho. Al día siguiente, los aldeanos descubrieron lo que Gedeón había hecho y se enfurecieron. Exigieron que fuera castigado con la muerte. Sin embargo, su padre, Joás, intervino de manera sorprendente. Le dijo al pueblo: «Si Baal es un dios, que luche por sí mismo». Con estas palabras, Joás defendió a su hijo y la vida de Gedeón fue salvada. En ese momento, Gedeón se dio cuenta de que su nombre comenzaba a resonar entre los habitantes de su pueblo, aunque aún no estaba preparado para lo que vendría. Pero el miedo seguía en su corazón. A pesar de las señales claras de Dios, Gedeón deseaba más certeza. Decidió pedirle una señal adicional al Señor. Tomó un vellón de lana y lo puso sobre el suelo, pidiendo que al amanecer el rocío cubriera solo la lana, pero no la tierra alrededor.
Al día siguiente, Gedeón se acercó, y para su asombro la lana estaba empapada de rocío, pero el suelo estaba seco. Sin embargo, aún no estaba completamente convencido y pidió una señal más. Esta vez, que la lana se mantuviera seca y el suelo estuviera mojado. Al amanecer, lo que Gedeón vio fue exactamente lo que había pedido. Su fe en la elección divina se fortaleció y finalmente aceptó el llamado sin más dudas. Con su fe renovada, Gedeón comenzó a reunir un ejército. Convocó a hombres de las diferentes tribus de Israel, y pronto un gran número de guerreros se presentó ante él, dispuestos a luchar contra los madianitas. El ejército creció rápidamente, y con 32,000 hombres a su disposición, parecía que la victoria era casi una certeza. La moral de Gedeón subió, pues con tan gran ejército, sentía que tal vez por fin podría liberar a su pueblo de la opresión madianita. Pero Dios una vez más tenía otros planes. Aunque el número de soldados era impresionante, Dios le dijo a Gedeón que el ejército aún era demasiado grande. El Señor no quería que los israelitas se jactaran de haber obtenido la victoria por su propia fuerza, sino que debían reconocer que la victoria solo vendría de Él. Entonces, Dios le ordenó a Gedeón que dijera a los hombres: «Si alguno de ustedes tiene miedo, que se vaya». A Gedeón le sorprendió lo que sucedió a continuación. 22,000 hombres, temerosos, abandonaron el campo, dejando a Gedeón con solo 10,000 guerreros. Aunque el número de hombres disminuyó drásticamente, Gedeón no dudó en seguir adelante. Sin embargo, Dios no terminó ahí. Le dijo a Gedeón que todavía quedaba un número excesivo de soldados. «Lleva a los hombres al agua y observa cómo beben», le indicó el Señor. Aquel que bebiera inclinándose como un perro lamiendo el agua con su lengua sería elegido. Y finalmente, de 10,000 hombres, solo 300 quedaron, aquellos que bebieron de la manera que Dios había pedido. A pesar de lo absurdo que parecía, Gedeón obedeció. 300 hombres era un número ridículamente pequeño para enfrentar al vasto ejército de los madianitas, que se encontraba acampado en el valle. Pero Gedeón, confiando plenamente en las instrucciones divinas, sabía que su victoria no dependía de la cantidad de soldados, sino de la obediencia a Dios. Con esos 300 guerreros, Gedeón estaba a punto de enfrentar una de las batallas más sorprendentes de la historia. La estrategia que Dios le dio a Gedeón para la batalla fue completamente inusual. No habría espadas, ni lanzas, ni armaduras pesadas. Dios le dijo que cada hombre llevara una trompeta, una antorcha y una vasija de barro. En el momento preciso, todos debían romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. Este plan no tenía ningún sentido militar. ¿Cómo podrían 300 hombres derrotar a un ejército gigantesco con trompetas y antorchas? Sin embargo, Gedeón no cuestionó las instrucciones divinas. Confiaba en que Dios sabía lo que hacía. Esa noche, los 300 hombres se distribuyeron alrededor del campamento madianita. El aire estaba tenso, y la quietud de la noche hacía que el silencio fuera aún más profundo. Los madianitas, completamente ajenos a la presencia de los israelitas, dormían en sus tiendas, confiados en su enorme ejército. En el momento que Gedeón había estado esperando, levantó su mano y dio la señal. En un instante, las trompetas sonaron, las vasijas de barro se rompieron y las antorchas brillaron en la oscuridad, iluminando el valle con una luz cegadora. El sonido de las trompetas y el estruendo de las vasijas rompidas crearon un caos absoluto. Los madianitas, despertando confundidos y aterrados, no sabían qué estaba sucediendo. El resplandor de las antorchas y el sonido de las trompetas les hizo pensar que estaban rodeados por un ejército mucho mayor, y el miedo se apoderó de ellos.
En su pánico, comenzaron a luchar entre sí, sin distinguir a los amigos de los enemigos. En medio del caos, los soldados madianitas cayeron unos sobre otros, y lo que parecía ser un ejército invencible se desintegró en cuestión de minutos. Gedeón y sus 300 hombres, sin tener que luchar prácticamente, observaron cómo el enemigo se destruía a sí mismo. La victoria fue un milagro evidente, una manifestación de la mano de Dios sobre Israel. Pero el trabajo aún no estaba completo. Muchos de los madianitas lograron huir, incluidos sus líderes, Seba y Salmuna. Gedeón sabía que mientras estos líderes siguieran con vida, la amenaza para Israel continuaría, por lo que emprendió la persecución sin descanso. Gedeón y sus 300 hombres, exhaustos tras la batalla, no descansaron. La misión estaba lejos de concluir. Con valentía, persiguieron a los reyes madianitas, Seba y Salmuna, quienes, aunque derrotados, aún representaban una amenaza para la paz de Israel. A pesar de la fatiga y el agotamiento, Gedeón no dudó. No podía permitir que la victoria quedara incompleta. Se dirigieron al desierto, un lugar árido y distante, en su búsqueda. Durante el camino, Gedeón pidió ayuda a las ciudades cercanas, confiando en que el pueblo de Israel reconocerían la importancia de la misión y se unirían a él en su persecución. Pero, en un giro inesperado, los líderes de las ciudades de Sucot y Penuel se negaron a ayudar a Gedeón. Despreciaron la idea de que Gedeón pudiera realmente derrotar a los dos poderosos reyes madianitas y, por lo tanto, se negaron a proporcionarles comida y recursos para continuar la persecución. Este rechazo, lejos de desanimar a Gedeón, lo fortaleció aún más. No permitió que la incredulidad de aquellos pueblos impidiera el cumplimiento de su misión. Con los pocos hombres que le quedaban, Gedeón siguió persiguiendo a los reyes, decidido a acabar con la opresión que tanto había destruido a su pueblo. La persecución fue larga y ardua, pero Gedeón y sus 300 hombres finalmente lograron rodear el campamento de los reyes madianitas. La batalla final fue rápida y decisiva. En un acto de estrategia, Gedeón y su pequeño ejército sorprendieron a los soldados de Seba y Salmuna. La resistencia fue mínima. Los reyes fueron capturados y la victoria de Israel fue completa. Gedeón, tras haber cumplido con su misión, regresó a su pueblo, llevando consigo a los dos reyes prisioneros. Sin embargo, el regreso de Gedeón no fue solo una victoria militar. Cuando llegó a Sucot y Penuel, las ciudades que lo habían rechazado, Gedeón les mostró a los líderes locales a los dos reyes derrotados. Este acto fue una lección clara para ellos. Aquellos que dudaron de la capacidad de Gedeón y no apoyaron su misión, ahora se enfrentaban a la realidad de la victoria que solo fue posible gracias a la intervención divina. El pueblo de Israel celebró el regreso de su héroe, pero también las consecuencias de la desobediencia. Con los reyes prisioneros y la paz restaurada, Gedeón fue recibido como un héroe. El pueblo de Israel, finalmente libre de la opresión madianita, se reunió alrededor de él para celebrar su victoria. La gente, eufórica y agradecida, comenzó a aclamar a Gedeón como su líder. En medio de los festejos, un clamor se levantó entre la multitud. «Sé nuestro rey, gobierna sobre nosotros tú, tus hijos y los hijos de tus hijos». Esta oferta, tentadora, parecía ser la culminación de la ardua misión que Gedeón había emprendido. Sin embargo, para sorpresa de todos, Gedeón rechazó la propuesta. Con una humildad que sorprendió a muchos, Gedeón les respondió: «No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará. El Señor es quien reinará sobre ustedes». Gedeón entendía que su victoria no había sido el resultado de su habilidad o fuerza personal,
sino que era una manifestación de la fidelidad y el poder de Dios. Él no deseaba la gloria para sí mismo, sino que recordaba al pueblo que la verdadera soberanía pertenecía únicamente a Dios. A pesar de rechazar el trono, Gedeón hizo una petición. Solicitó a cada hombre de Israel un pendiente de oro como símbolo de la victoria. La petición parecía inofensiva, un pequeño recuerdo de la guerra ganada. Los israelitas, agradecidos, le dieron lo que pidió. Y con el oro Gedeón mandó hacer un efod, una prenda ritual destinada a representar la presencia de Dios en Israel. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una acción piadosa, se convirtió en una trampa para el pueblo. El efod, en lugar de ser un recordatorio de la victoria de Mino-Mesib, Dios comenzó a ser tratado como un objeto de culto. El pueblo comenzó a adorar el efod, desviando su mirada de la verdadera adoración a Dios. Sin que Gedeón lo hubiera planeado, el efod se convirtió en un símbolo de idolatría, y la gente comenzó a tropezar de nuevo en su fe. La adoración al efod, creado con buenas intenciones, rápidamente se convirtió en un obstáculo para la verdadera fe del pueblo de Israel. Gedeón, quien había liderado a Israel hacia una de sus victorias más grandes, ahora enfrentaba la triste realidad de que, sin darse cuenta, había contribuido a un nuevo ciclo de idolatría. El efod, lejos de ser un símbolo de fe, comenzó a desviar los corazones de los israelitas, llevándolos a rendir culto a un objeto en lugar de adorar al Señor, el verdadero autor de la victoria. Gedeón vivió muchos años después de la victoria sobre los madianitas, y durante ese tiempo, Israel disfrutó de una paz relativa. El pueblo respetaba a Gedeón, recordaba sus logros y cómo Dios lo había usado para liberarlos. Sin embargo, la paz que él había traído no duró para siempre. Con la muerte de Gedeón, el vacío de liderazgo dejó a Israel vulnerable a los viejos problemas que habían asolado la nación, la idolatría y el desorden. El efod de oro, que debía ser un recordatorio de la fidelidad de Dios, se convirtió en un lugar de culto donde muchos comenzaron a caer nuevamente en la adoración de ídolos. Lo que empeoró aún más la situación fue la llegada de Abimelec, uno de los hijos de Gedeón. A diferencia de su padre, quien había rechazado la oferta de ser rey, Abimelec no compartía la misma humildad. Impulsado por la ambición y el deseo de poder, Abimelec ideó un plan despiadado para tomar el trono de Israel. No le importaba la justicia, ni la adoración de Dios. Su único objetivo era el poder, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Abimelec, al igual que los enemigos que Gedeón había vencido, buscaba imponer su voluntad a través de la fuerza. Decidió eliminar a todos sus competidores, y en un acto cruel mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón, dejando vivo solo a Jotam, quien logró escapar. Tras la masacre de sus propios hermanos, Abimelec se autoproclamó rey de Israel en Siquem. El reinado de Abimelec, sin embargo, estuvo marcado por la violencia y la tiranía. Aunque se había proclamado rey, su gobierno carecía de legitimidad y fue recibido con desconfianza por muchos. En lugar de seguir el ejemplo de su padre, quien había liderado con humildad y obedeció a Dios, Abimelec gobernaba con mano de hierro, sin considerar los principios de justicia y rectitud. Su reinado, basado en la violencia y la manipulación, pronto comenzó a generar conflictos dentro de Israel. La paz que había disfrutado la nación durante la vida de Gedeón se desmoronó rápidamente, y la nación volvió a sumirse en la discordia. Abimelec no tardó en enfrentarse a una rebelión. El pueblo de Israel, cansado de su gobierno cruel, se levantó contra él. Fue en esta época de inestabilidad y lucha interna que se cumplió la profecía de Jotam, quien, desde su escape, había pronunciado una maldición sobre Abimelec y los hombres de Siquem,
advirtiendo que el reino de Abimelec sería destruido por su propia injusticia. La caída de Abimelec llegó cuando, durante un enfrentamiento con los habitantes de la ciudad de Tebes, una mujer lanzó una piedra desde una torre, golpeándolo en la cabeza. Herido gravemente, Abimelec, incapaz de soportar la humillación, pidió a su escudero que lo matara con una espada, para evitar que se dijera que una mujer le había quitado la vida. Y así, con su muerte, se cerró un ciclo de violencia, ambición y destrucción. La caída de Abimelec fue el fin de una era de sufrimiento para Israel. La ambición de Abimelec y su deseo insaciable de poder fueron los que lo llevaron a la muerte, y con él el legado de Gedeón fue trastornado. El efod, que en su momento había sido un símbolo de fe, ahora era un recordatorio de cómo el pueblo de Israel se había desviado de su propósito original. La muerte de Abimelec no trajo consigo la paz que Israel esperaba. A pesar de la caída de su tiránico gobierno, el pueblo de Israel aún estaba marcado por las cicatrices de la violencia y la idolatría que habían invadido su corazón. El efod de oro, que Gedeón había creado con la intención de ser un recordatorio de la victoria divina, siguió siendo un símbolo de caída para el pueblo. La idolatría, que había comenzado con un simple objeto, se convirtió en una trampa que arrastró a la nación de regreso a un ciclo de desobediencia. A lo largo de los años, Israel experimentó un profundo dolor debido a la falta de un líder firme y justo, alguien que los guiara hacia la verdadera adoración de Dios. El pueblo, sin dirección, continuó cayendo en el mismo pecado que les había costado tanto en el pasado. La falta de liderazgo espiritual y la idolatría continuaron siendo los principales desafíos para Israel. Aunque la paz externa había sido restaurada brevemente por la valentía de Gedeón, el verdadero cambio solo podía venir a través de un arrepentimiento genuino y una vuelta al corazón de Dios. El pueblo de Israel necesitaba recordar que la verdadera victoria no venía de la fuerza militar ni de la astucia humana, sino de la obediencia y la fidelidad a Dios. La historia de Gedeón es un recordatorio poderoso de cómo Dios elige a los débiles y a los improbables para llevar a cabo su plan divino. Gedeón, un hombre común y lleno de dudas, se convirtió en el líder que Israel necesitaba. Y aunque su misión fue un éxito, la historia de su vida también nos advierte sobre los peligros de la idolatría, la ambición y el olvido de Dios. Su legado es un testimonio de la transformación que puede ocurrir cuando confiamos en Dios, pero también es un recordatorio de la fragilidad humana y cómo incluso los más grandes éxitos pueden ser empañados por la falta de obediencia continua a Dios. La historia de Gedeón no termina con su muerte ni con la caída de Abimelec, sino con la lección eterna de que la verdadera victoria y paz solo vienen cuando Dios y no el hombre está en control. La caída de Abimelec y la crisis subsecuente marcaron un punto culminante en la historia de Israel, una nación que, después de la muerte de Gedeón, sufrió la consecuencia de su falta de fidelidad. Aunque la esperanza de un nuevo liderazgo y una restauración completa parecía inalcanzable, el pueblo de Israel fue nuevamente llamado a arrepentirse y a regresar a los principios que los habían llevado a la victoria en primer lugar, la obediencia a Dios y la pureza en la adoración. La historia de Gedeón, aunque llena de momentos de valentía y triunfo, también revela las imperfecciones humanas, incluso en aquellos que han sido escogidos por Dios. Gedeón, con todas sus dudas y temores, mostró que, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, incluso las tareas más imposibles pueden ser alcanzadas. Sin embargo, su legado también es un recordatorio de que las bendiciones de Dios pueden volverse en tropiezo
si no se mantienen en el centro de su propósito divino. En los años posteriores, Israel continuó su lucha interna. A lo largo de su historia siempre hubo un ciclo recurrente de obediencia y rebelión, una y otra vez cayendo en idolatría y luego siendo llamados al arrepentimiento. El efod de Gedeón, que comenzó como un objeto de fe, terminó siendo un símbolo de la corrupción del corazón humano, una advertencia sobre cómo la adoración equivocada puede apartarnos de Dios y de sus planes para nuestra vida. La lección más importante de la vida de Gedeón es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Gedeón nunca fue un líder perfecto, ni un guerrero consumado, pero al confiar en el llamado de Dios y caminar en obediencia, fue capaz de hacer grandes cosas. Dios usa lo que el mundo considera débil e insignificante para mostrar su gloria. No son las habilidades humanas, sino la fe y la obediencia, las que abren las puertas de la victoria. La historia de Gedeón se extiende más allá de su vida y sus logros, tocando el corazón de aquellos que se enfrentan a la duda, el miedo y la incertidumbre. Nos enseña que, a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan que a menudo desafía nuestra comprensión humana. La vida de Gedeón refleja cómo Dios obra de maneras inesperadas y cómo incluso cuando no vemos la solución, Él está en control. El pueblo de Israel, a pesar de sus constantes fallas, seguía siendo amado por Dios, y la oportunidad de arrepentirse y restaurarse nunca les fue negada. La historia de Gedeón en su totalidad es una historia de redención. No solo habla de la victoria en una batalla física, sino también de la victoria espiritual, que se alcanza cuando se regresa a los principios de fe y obediencia a Dios. Gedeón pudo haber tenido dudas, pero fue su disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios, lo que le permitió ser un instrumento de liberación para su pueblo. En la vida de Gedeón, como en la de muchos otros líderes bíblicos, encontramos que la verdadera fuerza no proviene de nuestras capacidades, sino de nuestra disposición a confiar en el Señor, a pesar de las circunstancias. A menudo, la verdadera medida de un líder no está en su destreza o habilidades, sino en su humildad, su fe y su capacidad para guiar a otros hacia Dios. Aunque la paz que Gedeón logró para Israel fue temporal, su historia sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que sienten que no son lo suficientemente fuertes o capaces. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, Dios tiene el poder de transformar nuestras debilidades en fortalezas y de usar nuestras vidas para cumplir su propósito eterno. La lección que nos deja la vida de Gedeón es poderosa y atemporal. A lo largo de su historia, encontramos la constante invitación a confiar en un poder superior al nuestro, a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando todo parece en contra. Gedeón, un hombre que se veía a sí mismo como el más insignificante, se convirtió en el instrumento de Dios para la liberación de Israel, demostrando que no importa cuán pequeños nos sintamos, Dios tiene un propósito divino para nuestras vidas. Gedeón no solo lideró una batalla física contra los madianitas, sino que también lideró una batalla espiritual para restaurar la verdadera adoración en Israel. La destrucción del altar de Baal fue solo el primer paso. A medida que avanzaba en su misión, Gedeón entendió que la verdadera liberación no venía de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Dios. En su vida, el poder de la obediencia a Dios fue la clave para que un hombre común lograra lo que parecía imposible. Pero como toda historia humana, la de Gedeón también tiene sus sombras. El efod, creado con intenciones puras, se convirtió en un objeto de idolatría, demostrando que incluso los mejores propósitos pueden desviarse cuando no se mantienen centrados en Dios. Esto sirve como un recordatorio de que la adoración debe estar siempre dirigida a Dios
y no a los objetos ni a los recuerdos de victorias pasadas. Israel vivió un ciclo constante de obediencia y desobediencia, un patrón que parecía repetirse una y otra vez. La historia de Gedeón, aunque marcó un gran cambio para el pueblo de Israel, también reveló la vulnerabilidad humana ante la tentación de la idolatría. Esto subraya la importancia de mantener el enfoque en lo que realmente importa, la fidelidad a Dios y la constante renovación de nuestra fe. Si te gustó la historia de Gedeón, dale un like y suscríbete para no perderte más relatos fascinantes de fe, valor y enseñanzas profundas.